Allá por el año 711, los musulmanes tenían prácticamente ocupado todo el territorio español. Solo una pequeña región montañosa del norte quedó en manos de los españoles. Desde allí, los reinos cristianos se lanzaron a reconquistar su territorio nuevamente y a partir del triunfo de Covadonga en el año 722, se iniciaría un lento pero persistente avance hacia el sur de la península. Surgieron a través de este avance los reinos de Asturias, de León, de Navarra, Portugal, Castilla y el de Aragón. Y fue finalmente en el año 1492, en tiempos de los Reyes Católicos, con la toma de Granada, que se consideraba el último bastión musulmán, cuando finalmente terminaría la Reconquista. Nuestro próximo invitado nos hablará de esa batalla donde comenzó la caída de ese imperio musulmán en la península ibérica, que marcaría un antes y un después con tan solo un puñado de bravos guerreros. Marcus Polvoranca nos hablará de su libro titulado La Reconquista Mágica, de la editorial La Sierra de Dragón, así que poneros cómodos que nos espera un largo viaje por la historia hasta el territorio astur. Hola Marcus y bienvenido a Misterioso Universo en la Red. Pues bien hallado, encantado de estar con vosotros aquí, es un honor, un verdadero honor. Bueno, el honor es mío de conocer, para mí, una leyenda. Fíjate, o sea, yo te escuchaba hace ya un montón de años en aquel programa El Círculo de Hermes, que es casi de los primeros programas con los que yo me empecé a iniciar en el mundo del podcasting, y nunca, de verdad, nunca pensé que me iba a cruzar con el gran Marcus Polvoranca en aquel entonces, ¿no? Que escuchaba yo ahí ese programa semana tras semana y me tenéis enganchado. La verdad que sí, que fue una época muy bonita que no se ha cerrado del todo, no podemos decir que se ha cerrado porque seguimos en contacto y bueno, cada vez que me lo comentáis, porque la verdad que el Círculo de Hermes cosechó un gran cariño, lo detecto, me encuentro con mucha gente que lo añora, yo se lo comento a mis compañeros y espero que en algún momento nos animemos, nos pongamos de acuerdo, cuadremos los horarios y relancemos el Círculo de Hermes, que como digo es muy entrañable y para mí el primero, le guardo muchísimo cariño. Y tanto, Marcus, y tanto, se os echa de menos en esos podcasts, ¿no? Pero bueno, Marcus es licenciado en Sociología, es escritor, se considera un apasionado de la historia, de la filosofía oculta y de los libros en general. En la actualidad dirige y coordina la revista digital Enigmas, Misterios y Inexplicables y también la editorial La Sierra del Dragón, a través de la cual ha sido publicada esta obra de la que hoy vamos a hablar, que contiene dos volúmenes que bueno, hoy vamos a tocar un poco de los dos. Marcus, ¿de dónde viene este interés por el misterio en todas sus vertientes? Bueno, yo creo que como a todos es algo que va surgiendo a lo largo de la vida, el interés por lo misterioso, por lo oculto. ¿A quién no le interesa un buen misterio? Ocurre que hay gente como nosotros, como tú o como yo, que ese interés lo convertimos en una pasión y cuando esto se convierte en una pasión pues ya es algo que no hay manera de pararlo. Supongo que bueno, como a todos, yo ya de pequeño con algunos libros, con películas y sobre todo cuando ya empieza a surgir en nosotros este interés, esta llama por lo misterioso. Como digo, es algo ya que se convierte en irrefrenable, ¿no? El haber conocido libros ya desde pequeño de temática ovni, de misterios relacionados con la criptozoología y sobre todo con la historia, ¿no? Que aunque pueda parecer que está todo escrito, que la historia es una cosa muy seria y que bueno, poco se puede añadir a lo que nos han contado ya los clásicos y que está llena de misterios y como todo en la vida está lleno de preguntas sin respuesta. Muy bien, bueno, pues como dije antes, la Reconquista consta de dos partes y vamos a tocar ambas y empezamos, por ejemplo, con la batalla de Covadonga. No podemos pasar por alto el hablar de esta guerra sin el hecho de mencionar a su verdadero protagonista. Marcus, ¿quién fue el Don Pelayo? Bueno, me encantaría poder responderte esa pregunta, pero tristemente es prácticamente imposible. Sabemos que es la persona a la que las crónicas vinculan esa victoria mítica en Covadonga.
han incidido mucho en el hecho de que fuera un guerrero, que fuera un descendiente. Se nos ha contado también de los visigodos, que en un momento dado, cuando tiene lugar la conquista musulmana de la península y perdida la batalla de Guadalete, huyen hacia el norte para refugiarse, nos cuentan, insisto, en las montañas asturianas. Pero bueno, no deja de ser un personaje mítico del cual sabemos muy poco, prácticamente solo el nombre, y del que es más complicado aún intentar buscar algún fondo histórico en su figura. Yo, bueno, lo cuento en el libro, y básicamente lo que creo es lo que creen todos los historiadores, que es un personaje mítico. Lo que ocurre que yo le doy un toque, o intento ir un poco más allá, lo relaciono con otras figuras míticas del contexto de la época, bueno, y tal vez un poco anterior incluso, como es el rey Arturo, y lo relaciono más que con el rey Arturo, que es lo que cabría esperar en un personaje de estas características, del cual se piensa que o se le atribuyen los rasgos del guerrero, sobre todo a través de la leyenda. Yo creo que podría tener mucho más que ver con otro personaje mítico también de la saga artúrica, que es el mago Merlín. Yo creo que Pelayo, y lo cuento también en el libro, tirando del hilo de su nombre, podemos asimilarlo más a la figura de Merlín, con todo lo que tiene de magia y con todo lo que, salvo las crónicas, digamos, entre comillas, oficiales, que nos hablan de la Reconquista, que son la albeldense, la crónica de Sebastián y las crónicas asociadas a Alfonso III, hay otro tipo de leyendas que surgen posteriormente, que yo creo que no hay que tomar como leyendas falsas o leyendas de segunda categoría. Creo que también pueden reflejar un sentir o un pozo que pueda haber quedado o pudiera haber quedado a lo largo de los siglos en torno a Pelayo. También lo vinculan con lo mágico, ¿no? Y hay multitud de leyendas en ese sentido que yo creo que hacen bastante por pintarnos un Pelayo, insisto, más que guerrero, un Pelayo mago. Pues Marcus, ya que mencionas las leyendas relacionadas con Don Pelayo, hay una que me llamó la atención. Es una que hablan de que él está relacionado históricamente con la ciudad de Toledo de una manera mágica. ¿Qué cuentan esas leyendas? ¿A qué vino a Toledo Don Pelayo? Claro, precisamente es una de las... Bueno, son esas leyendas que conectan a Pelayo con Toledo las que a mí más me interesan, ¿no? Yo soy un apasionado de Toledo y de sus misterios, y esas leyendas sobre todo giran en torno a un tesoro que Pelayo podría haber ido a buscar a Toledo. No olvidemos que Toledo en la época de la invasión musulmana era la capital del reino visigodo. Los visigodos eran los que dominaban, sostenían el poder político en Hispania de aquella época, y esas leyendas vinculan a Pelayo con un misterioso viaje a Toledo a recoger un tesoro. Bueno, no hay que olvidar que Toledo ya está vinculado con tesoros y con objetos de poder desde posiblemente mucho antes, ¿no? Es una parte de las leyendas toledanas entroncan con ese a lo legendario también, el Toledo de las profecías. Y como digo, esas leyendas, concretamente la que sitúa a Pelayo como primero un noble visigodo que después de la derrota de Guadalete huye, pasa por Toledo antes de dirigirse hacia el norte, que se supone que es donde han huido todos. Él pasa por Toledo. La leyenda cuenta o insinúa que recoge allí un tesoro, y acompañado, que esto también es muy importante, por un miembro de la iglesia, de la alta jerarquía. Se habla de un obispo, aunque nunca se aclara, aunque se dice el nombre, ¿no? Parece ser que es un obispo que no aparece en las listas de obispos toledanos. Huye hacia el norte, y al llegar allí, antes de montar de alguna manera ese reino en el exilio, pues busca un lugar muy especial que con el tiempo pasará a convertirse en el monte sagrado, el Mont Sacro. Todavía se puede hoy visitar, es un punto geográfico que reconocible, ¿no? La leyenda lo sitúa en un punto concreto, se supone, o nos dicen que es ahí donde entierra este tesoro. Otra cosa es
el carácter que pueda tener este tesoro, porque cuando hablamos de Toledo y hablamos de leyendas mágicas, posiblemente de lo que se está hablando, o bueno, esto ya es especular, es seguramente de un objeto de poder o de algo que, esto ya es cosa mía, pueda estar detrás de lo que hace o consigue la maravillosa gesta de Covadonga, que según nos cuentan las leyendas, bueno, un grupo muy reducido de acompañantes de Pelayo, de gente rústica de las montañas, consiguen doblegar a un gran ejército musulmán e iniciar lo que posteriormente será conocido como Reconquista, ¿no? Obligan a los musulmanes a echarse hacia atrás y consiguen un reducto dentro de lo que es la península completamente dominada por los musulmanes, de resistencia a ese poder tan enorme. Y es que hay que reconocer que solo un puñado de bravos soldados hicieron frente a un enorme ejército, ¿no?, musulmán que entraba por doquier, por donde quería. Vamos, había conquistado toda la península ibérica. Y fíjate por dónde se encontró allí con un grupo de valientes que le hicieron frente y se hicieron con ellos. Sin embargo, dicen la leyenda que don Pelayo recibió la ayuda divina en esta batalla. ¿A qué se refieren con ayuda divina? ¿De qué forma se le presentó, Marcus? Sí, yo, bueno, creo, y es la interpretación que hago yo desde mi punto de vista interesado, como heterodoxo, digamos, cuando en las crónicas se está hablando de ayuda divina, ¿por qué no pensar que se está hablando de algo más, ¿no? Puede parecer muy, muy alocado, pero bueno, yo tengo una teoría muy particular. Pienso que posiblemente en tiempos pasados y mucho más en siglos como esos conocidos como siglos oscuros, de los que apenas sabemos nada, posiblemente la mentalidad, la forma de ver el mundo de la gente era completamente diferente. ¿Por qué no pensar, ¿no?, si echamos a volar la imaginación, que con esa mezcla de ese tesoro conseguido en Toledo, con ciertos saberes, con todo lo que se ha hablado siempre de los druidas, y digo druidas porque dentro de mi hipótesis yo conecto todo lo que tiene que ver con Pelayo, con ese saber ancestral que en un momento dado pudo haberse perdido con la llegada de los romanos y que posiblemente pervivía mucho tiempo después. Y eran conocidos magos, eran gente, según los cronistas, incluso romanos, reconocen por lo menos la práctica de la magia y el que fueran capaces de hacer determinadas cosas. Yo eso lo vinculo a Pelayo y no lo descarto, ¿no? Ya nos ponemos a pensar en la hipótesis de la magia, ¿por qué no pensar que pudieran haber contado con esa ayuda divina, que sí que la reconocen las crónicas? Y que bueno, esto también es una crítica, ¿no? Siempre observamos las crónicas y las interpretamos desde nuestro punto de vista, y posiblemente la interpretación se queda coja porque no tenemos en cuenta muchas circunstancias que pueden aportar algo más, que pueden ir más allá de lo que vamos nosotros, precisamente porque puede haber claves, ¿no? Puede haber en la manera de contar y en lo que se cuenta circunstancias que no entendemos directamente. Marcus, ¿era habitual que cuando se construía un templo se hiciera encima de las ruinas de ese templo que había anteriormente? Sí, parece ser que es algo bastante habitual en Europa y en otras culturas, ¿no? Los templos siempre están vinculados a lo sagrado, evidentemente, ¿no? Como parte de toda las herramientas, digamos, entre comillas, espirituales, ¿no? Las sociedades, desde el punto de vista religioso, cuando erigen un templo, lo que intentan es crear un centro. Es lógico, ¿no?, a la hora de elegir ese centro, ese lugar especial dentro de la comunidad, que se elijan templos anteriores, porque bueno, a pesar de que vayan cambiando vaya cambiando el poder político, incluso el religioso, determinadas pautas, determinadas costumbres se mantienen. Una de ellas,
puede ser el lugar. Era algo bastante habitual, no solamente desde el punto de vista religioso, no solamente desde el punto de vista espiritual, por considerar que los sitios pueden ser lugares especiales, lugares donde poder conectar con lo divino, sino, e insisto, esto es parte de la hipótesis de la magia, porque no pensar que esos lugares pueden tener un poder especial en otro sentido, en otro ámbito de la existencia, como puede ser el conseguir beneficios de tipo militar, por ejemplo, de cualquier otro tipo. Te lo comento, Marcus, porque la leyenda que dice que el don Pelayo recibió una cruz en esa gran batalla en Covadonga, la guardó en la ermita de Santa Cruz, y debajo de esa ermita hay un menhir muy bien conservado. Y entonces, basándonos en que destruían siempre los restos del anterior templo para que no quedase nada de él y así fuese olvidado, porque en este caso sí que conservaron algo del antiguo templo dentro de este más moderno. Sí, bueno, hay que decir que la iglesia de Santa Cruz, aunque la veamos ahora que está muy entera, ha pasado por diferentes épocas y durante un tiempo estuvo bastante destruida, y eso sí, a través de la reconstrucción se consiguió lo que se puede ver ahora, ¿no? La iglesia, entre comillas, moderna, imitando tiempos pasados, y debajo el dolmen. Sí que es verdad que en este caso, como en otros que hay por Europa, desde el principio, cuando se construyó la iglesia, sí que se intentó respetar, y en ese sentido sí que es particular, y por supuesto dentro de lo que es la geografía de la Reconquista mágica, un sitio espectacular, ¿no? El poder entrar y poder ver que se ha conservado ese lugar ancestral. Yo, mi teoría, la teoría que manejo en el libro, es que como en muchos otros lugares, en este tiempo de edad oscura, en la que, lo digo yo y lo dice más gente, ¿no? Había una lucha entre el monoteísmo, en ese caso cristiano, aunque bueno, en España también existía el musulmán, pero había una lucha entre el monoteísmo y todavía el paganismo que quedaba. Yo interpreto la iglesia de la Santa Cruz como un gesto de autoridad de quienes han conseguido o están ya a punto de conseguir la victoria sobre los paganos, de imponer la cruz, ¿no? En el libro lo comento, es una idea que surge de un libro, ahora mismo no recuerdo, es el Dios de las Brujas, ahora mismo no recuerdo el autor, pero te lo voy a decir porque tengo aquí el libro, y además me parece importante porque es un libro muy, muy recomendable. Uh-huh. Tomo nota. Pues espérate a ver si lo... Sí, de Margaret Murray, perdona, que se me había olvidado. El Dios de las Brujas está editado en castellano también, y es interesante porque yo tomé la idea de ahí, porque Margaret Murray de lo que habla es que ella estudia el ámbito anglosajón, y habla de que en un momento dado, en esa edad oscura, en torno al tiempo, posiblemente algo anterior al que sucede la batalla de Covadonga ahí en Asturias, existía en esa lucha entre la religión católica y el paganismo que todavía pervivía. Existía un poco de confusión en cuanto a las iglesias, pero sí que había algo claro, ¿no? Y era que la cruz, que enseguida se fue adoptada como talismán, digamos, del cristianismo, se imponía como una manera donde estuviera la cruz era como una forma de imponer la victoria de los vencedores, no más que un símbolo religioso, un símbolo de victoria sobre un pueblo al que se ha conseguido vencer. Las leyendas del rey Arturo son bastante conocidas, y algunas de ellas guardan algún tipo de conexión con el territorio de Asturias, con el reino de Asturias. ¿Cuáles serían estas conexiones con el rey Arturo y el reino de Asturias, Marcus? Bueno, las conexiones son muchas. Hay muchos autores que vinculan no solamente por parentesco, sino porque directamente se afirma que toda aquella saga está inspirada en mitos célticos que a su vez podían provenir de la zona norte de Hispania, entre Galicia y Asturias, ¿no? Hay muchos vínculos, simplemente ya históricos. Ciertas sagas irlandesas
al hablar de los dioses del pasado, daban a entender que venían de un lugar que podría estar localizado en Galicia o por extensión en la zona de Asturias. Avalon es el país de las manzanas, ¿no? Sabemos que abundan en Asturias. Está muy vinculado. Y bueno, yo creo que es lógico, ¿no? También porque forman parte de una misma región que en la antigüedad está dando en la actualidad, a través de la historia y de la arqueología, está dando muchas sorpresas porque, bueno, por ejemplo, en cuanto al origen y a la expansión de los pueblos celtas que están en el origen de todo esto, tradicionalmente se pensaba que provenientes de Asia se habían instalado en el centro de Europa y de ahí se habían extendido en todas direcciones. Las últimas teorías, las últimas hipótesis de los arqueólogos es que la extensión de esos pueblos parece provenir más bien del oeste, de toda esa zona que abarca las Islas Británicas, el oeste de Francia y la zona norte de Hispania. Entonces, la conexión es inevitable. Cuando nos vamos a las leyendas y nos vamos al origen de todos estos ciclos y demás, parece que la conexión es evidente, pero sí, poca gente lo sabe, pero en el origen de todo aquello tiene una fuerte presencia hispania, ¿no? Por ejemplo, la piedra sobre la que se sientan los reyes británicos para cuando son coronados es una piedra, se llama la piedra del destino, y según algunas leyendas es una piedra que procede de Galicia. Es algo que mucha gente no sabe. En la segunda parte de estos 2 volúmenes hablas de una serie de reyes del territorio de Asturias. ¿Quiénes fueron estos reyes? Sí, bueno, son los reyes de Asturias. Sabes que una vez que Pelayo consigue expulsar a los musulmanes y crea ese pequeño reino en torno a Cangas-Donís, a partir de ahí va surgiendo un reino que va extendiéndose durante un periodo hasta Alfonso III. Se denomina Reino de Asturias, ¿no? Un poco antes de que dieran el paso hacia León y se estableciera la capital en León. Fue el núcleo de la Reconquista, y los reyes de Asturias son los reyes que ocuparon el trono en esa zona. En mi libro, en la segunda parte de la Reconquista Mágica, hablo de ellos, hablo de la evolución de esa monarquía tremendamente misteriosa. Yo creo que lo que cuentan las crónicas de estos reyes, la verdad que es muy poco, son crónicas muy, muy escuetas, pero van revelando detalles muy significativos que bueno, los historiadores ortodoxos le han dado una interpretación dentro de sus limitaciones, digamos, de tipo material, aunque bueno, también se toman sus licencias y nos cuentan elucubran sobre ellos de manera que nos podría parecer, o a mí por lo menos me parece discutible. Yo lo hago a mi manera, yo hago mi interpretación y bueno, van sucediéndose. La base de este segundo libro es que en paralelo a la lucha que existe en la península, que nos relata la historia oficial entre musulmanes y cristianos, existía otra lucha que se estaba dando dentro del Reino de Asturias, que era una lucha entre los supervivientes de esa antigua religión, que también entronca con lo que comentábamos antes del mundo celta, el paganismo, y lo que yo llamo los atlantes, los supervivientes de una civilización cuyo rastro todavía quedaba en esos pobladores misteriosos de los que apenas se cuenta nada. Creo que existía esa lucha entre ellos y el monoteísmo, que terminarían, aunque bueno, siento desvelar aquí el final del libro, terminaría con la conspiración del Campus Stellae, que es como llamo yo a ese final de esa batalla, que no sería exactamente o estrictamente el final completo, pero sí el final de un periodo. Y hablando de reyes, hay un laberinto conocido como el laberinto del rey Silos. ¿Qué es este laberinto? Sí, es una pieza arqueológica, yo creo que posiblemente la más enigmática de aquella época. Sabes que, bueno, denominamos Edad Oscura a ese periodo porque apenas hay construcciones, apenas hay restos de arte, apenas hay crónicas, y de lo poco que hay, esta es esa piedra. Sí que es cierto que
hay quien pone en cuestión la datación. Es una piedra que aparece en la iglesia de Santianes de Pravia, que es un lugar donde posteriormente a Cangas d'Onís la corte se trasladó a Pravia durante un tiempo, luego volvería a Cangas y finalmente se establecería en Oviedo durante un tiempo, que fue el tiempo que duró el reinado del rey Silo, que fue uno de estos reyes de Asturias. Se cree que esa iglesia pertenece a ese periodo, aunque, como digo, hay quien ha cuestionado, cree que puede ser algo posterior, pero lo más curioso, o una de las cosas más curiosas de esta iglesia, es que allí aparece una extraña lápida, que es la conocida como lápida del rey Silo. Realmente es una piedra en la que aparecen inscritas una serie de letras de una manera muy curiosa, ¿no? Aparece una frase, el rey Silo lo hizo en latín, que se va extendiendo en todas direcciones a partir de la S inicial, que está colocada en el principio, y bueno, se asemeja a una especie de laberinto. Hay quien ve en él un cuadrado mágico. Es desde luego una pieza, no está entera, lo que se puede ver ahora es un fragmento, aunque se ha podido reproducir cuál podría ser su aspecto original, y desde luego es uno de las piezas más enigmáticas que podemos considerar de aquella época, aunque no es estrictamente original, porque hay piedras de época tardo antigua, de la época en la que estaban los visigodos en España, y se ha encontrado en una iglesia en el norte de África del periodo visigodo algo parecido. Y yo, que estoy muy atento siempre a este tema, tengo por ahí algunos ejemplos más. Parece ser que podía ser algo frecuente en el arte de aquel periodo, de finales, periodo intermedio entre el Imperio Romano y la Edad Media, pero no deja de ser misterioso, ¿no? Por lo extraño de su factura, por lo que implica, y por, en mi caso, por estar rodeado de otros aspectos mágicos que tienen que ver con esta misteriosa monarquía. Y para terminar, me gustaría que nos comentases a qué te refieres en tu libro cuando hablas de la conspiración de Compostela junto con el Camino de Santiago. Sí, creo que es el periodo final, por lo menos de esta parte de la Reconquista. Hay que decir que el segundo libro lo termino con Alfonso II el Casto, que es el último rey de este periodo, de esta lucha que existe, como digo, entre paganos y cristianos, monoteístas cristianos, ¿no? Bueno, lo explico en el libro, ¿no? Procedentes en parte o muy influidos por Carlomagno y su corte. En el gobierno durante el reinado de Alfonso II se produce el descubrimiento, entre comillas, de la tumba de Santiago Apóstol en lo que hoy es Santiago de Compostela. Yo creo que ha habido muchas interpretaciones de aquello prácticamente desde siempre, ¿no? Se ha especulado mucho con si realmente Santiago, parece bastante descartado que Santiago, el personaje histórico, el apóstol de Jesús, pudiera realmente haber estado allí, pudiera ser la persona enterrada. Yo me alineo con aquellos que creen que quien está enterrado allí es Prisciliano, que fue un mártir un mártir. Realmente el primer hereje condenado por la Iglesia Católica a muerte, que también en la antigüedad él, digamos que encabezaba una especie de una herejía dentro de la Iglesia Católica muy particular, parece que vinculada a una manera muy concreta, muy libre de entender el cristianismo, y que se ubicaba precisamente en esa zona. Yo estoy de acuerdo con quienes creen que pudo haber estado allí Prisciliano, y creo que el hecho de que la tumba se descubra precisamente en el reinado de Alfonso II, lo asocio a toda esta lucha que había entre paganos y cristianos, y creo que se utilizó de alguna manera como un símbolo de victoria, precisamente como comentábamos antes, imponiendo la cruz no en una iglesia, pero sí en un lugar que posiblemente para aquella gente, para esos derrotados en ese momento, era bastante sagrado, ¿no? Era la tumba de su gran apóstol,
digamos que era prisciliano, y pudo haberse utilizado de esa manera, como algo simbólico, y tal vez no solamente simbólico, ¿no? Tal vez las peregrinaciones que a partir de entonces se organizan para visitar la tumba del apóstol puedan ser algo más, ¿no? Pueda tener un significado mágico y pudieran haber servido para lo que posteriormente siguió siendo la Reconquista. La Reconquista mágica de la editorial La Sierra del Dragón es el libro del que hoy nos ha hablado Marcus Polvoranca. Si os encanta la historia de la Reconquista española, no podéis pasar por alto este par de volúmenes que podréis encontrar fácilmente en la web de la editorial y en Amazon. Marcus, aparte de estos dos lugares que acabo de mencionar, ¿se puede adquirir en más sitios, más tiendas, más webs? Sí, sabes que, bueno, por lo menos el segundo volumen tuvo la mala suerte de surgir poco antes del confinamiento y la distribución ha sido más limitada, pero sí, por ejemplo, se puede encontrar, para la gente que viva en Madrid, la puede encontrar en la librería Alzofora de Alcorcón, se puede encontrar en Segovia, en la librería Liber Bodega de Andrés, y se puede encontrar también en Aranjuez, también si van por allí en la papelería Rey. Esperamos que cuando acabe todo esto del coronavirus o empecemos un poco a tener algo más de libertad, pues mi intención es seguir llevándola a librerías, que bueno, la pueden encontrar también a través de la página web de la Sierra del Dragón. Ahí aparecen las librerías con las que solemos trabajar. Muy bien, perfecto. Marcus, ¿formas de contacto y redes sociales donde te podamos encontrar? Sí, a través de la sierradeldragón.es, que es la página web de la editorial, de enigmasmisteriosos e inexplicables.com, y bueno, buscando Marcus Polvoranca a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, por ahí ando, en las redes sociales también. Muy bien, perfecto. Pues Marcus, muchísimas gracias por hablarnos de este tema tan interesante como es la Reconquista española. Y bueno, pues espero contar contigo para futuros programas porque tengo algunos temas pendientes que tratar contigo. Y nada, cuídate, un abrazo y un placer. Un placer absoluto, de verdad, un gran honor y como dices, espero que nos volvamos a escuchar muchas veces.